Le damos gracias a Dios, ya empezó este mes avanzando rápidamente, ya estamos a domingo 8 de septiembre y agradecemos a Dios todo lo que Él nos ha entregado. Yo estoy sumamente preocupado por la doctrina que se está levantando en la iglesia cristiana. Y si ustedes se han fijado, pues el Señor me ha ido llevando a algunas cosas que les he compartido a ustedes. Hoy yo quiero que pongan mucha atención, el mensaje se llama La verdadera predicación. No todo lo que oímos, que se dice que es una predicación, es una verdadera predicación. Y hoy quiero yo darles a ustedes claridad al respecto, tomando la Escritura. El pasaje que quiero usar, ¿sí?, se encuentra en la epístola a Tito, escrita por el Espíritu Santo a través de Pablo. Y vamos a ir allá al capítulo 1, versículos, ¿sí?, en esta hora del 1 al 3. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Estoy leyendo 2 Timoteo, discúlpenme. Tito 1 al 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Fíjese ese versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Sí? Y aquí vamos a ver, porque ponga usted mucha atención, aquí nos habla lo que contiene la verdadera predicación. ¿Qué contiene? Dice la palabra de Dios. O sea, usted puede escuchar algo muy hermoso, puede escuchar a alguien que está hablando muy floridamente, quizá, ¿verdad?, trayendo datos históricos, pero ¿dónde está la palabra de Dios? La verdadera predicación contiene la palabra de Dios. 2. La verdadera predicación dice que está dirigida a la fe de los escogidos de Dios. Entonces está dirigida a aquellos que son escogidos de Dios y está apuntando y apuntalando la fe de los escogidos de Dios. Si lo que usted escucha como predicación no apuntala su fe, empiece usted a discernir. Lo que usted escucha tiene que apuntalar, fortalecer su fe, porque usted es un escogido de Dios. Bueno, yo creo que ustedes son escogidos de Dios. Y tenemos que tener. Tercero, que vemos aquí, porque tengo muchas cosas que compartirle, ¿sí?, para conocer la verdad según la piedad. Y dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Para conocer la verdad, ¿sí? Ya hemos enseñado varias veces que tenemos un Dios de verdad, y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El mensaje anterior que hablé sobre las doctrinas verdaderas y doctrinas falsas, hablé de la palabra de verdad. Hoy estoy hablando de que ese conocimiento de la verdad apunta a algo. Dice, según la piedad. Esto hace algo muy importante en tu vida, ¿sí? Y también vuelvo a repetir ese versículo que está siendo ahora muy central. Bueno, son 2 versículos en 1 Timoteo 3, 15 y 16. ¿Qué dice ahí? Dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto lo enseñé también la vez pasada, pero hoy lo estoy conectando. Y dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado del Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. 6 cosas
que espiritual, mente significan la piedad y que son literal. Y aquí dice que está dada para conocer la verdad según la piedad. Entonces, la verdad según la piedad es dar por aceptado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Como hoy se nos dio la revelación, que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, que Jesucristo es el ungido de Dios como Hijo de Dios, que Jesucristo, ¿verdad?, es el Dios hecho carne. Eso lo expliqué la vez pasada, pero hoy quiero volverlo a tomar un poquito ahí. El conocimiento de la verdad está dado en entender la piedad, en entender que tenemos un Cristo que es la verdad, pero que tenemos que entender que ese unigénito Hijo de Dios se encarnó, es Dios mismo encarnado. Dejó la forma de Dios para tomar la condición de hombre y se hizo hombre. Muy bien. Y lo cuarto que vemos aquí en estos versículos es dando esperanza de la vida, dice aquí, ¿verdad? En la esperanza de la vida eterna. O sea, la predicación tiene que incluir que nosotros tenemos una esperanza. El que algún día, aunque estamos en esta tierra y estamos en esta condición del cuerpo, estamos en esta condición terrena, en este mundo, nosotros tenemos que tener la esperanza de la vida eterna, de tal manera que nos hace tener una fortaleza ante el evento de la muerte física, porque nosotros sabemos a dónde vamos. Y también cuando muere alguno de nuestros seres amados, si estuvo sostenido en la esperanza de la vida eterna, sabemos a dónde ha ido. Y si está por morir, sabemos a dónde va. Entonces eso nos da una gran seguridad. No nos exceptúa de algún dolor por el despegue con el ser amado, pero nos da una certidumbre, la esperanza de la vida eterna. Esto es, de acuerdo a estos 3 versículos, el contenido de una verdadera predicación. Si no incluye algo de esto, entonces usted tiene que discernir que a lo mejor usted está oyendo una verdadera predicación. Ahora, yo quiero que nosotros tengamos una capacidad de distinguir, ¿sí? Yo le voy a hablar ahorita de predicar como el verbo, y le voy a hablar de la predicación como un sustantivo, y le voy a hablar después del predicador como el nombre que se le da al que es un heraldo. Vamos a ir viendo, están relacionados estos conceptos. Tengo aquí un mundo de versículos para que nosotros veamos. Vamos a hablar de predicar. Sí, por eso los quiero muy atentos, para que no tengan confusión o duda de lo que estamos hablando. Predicar es un verbo, ¿sí? Y predicar es la acción o el acto de predicar. Como yo ahorita estoy predicando, estoy en un acto de predicar, ¿sí? Tiene 2 caras. Tiene 2 caras la predicación de acuerdo a las Escrituras. Son 2 palabras que se usan para este verbo predicar. La primera es evangelizo y la segunda en griego es keruso. Y vamos a explicar, ¿verdad? Evangelizo, sí, significa que da o señala un mensaje de las buenas nuevas. Fíjese bien, confirmando lo que dije del contenido de la predicación, a través del Hijo de Dios, Jesucristo. Vuelvo a repetirle, ¿sí? Evangelizo señala un mensaje de las buenas nuevas a través del Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, estamos confirmando que el contenido de una predicación está hablando de la piedad, está hablando de la obra de Jesucristo y está hablando de la palabra de Dios, que incluye la obra justificadora, redentora, propiciatoria, salvadora de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, entonces vamos a comprobar esto y he sido muy cuidadoso en tomar esos términos ya traducidos de los diversos versículos. Vamos a Hechos capítulo 5, versículo 42, porque usted hoy va a aprender a distinguir, para que tenga usted cuidado lo que escucha en los medios masivos de comunicación, como son la televisión o como es el internet, o cualquier otro lugar o donde usted vaya y se reúna en una que está diciendo que es una congregación o que es una asamblea de cristianos, o sea, una iglesia. Y dice Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y evangelizo y predicar a Jesucristo. Entonces, ¿qué enseñaban y qué predicaban? ¿A quién? A Jesucristo. Entonces aquí estamos viendo algo que la predicación, aunque no meramente tiene que ver con un acto de darle el conocimiento a una persona que no lo conoce, aunque sí, es decir, de darle una buena nueva, siempre va a estar la predicación en derredor de Jesucristo. Siempre va a estar puesta la predicación señalando al Señor Jesucristo, o enseñando o dando una buena nueva del Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos aprendiendo. Entonces estamos ahí. Vamos a seguir con este término evangelizo, que significa un mensaje de las buenas nuevas a través del Hijo de Dios, Jesucristo. Más adelantito ahí en Hechos 14:7 se usa el mismo término, ¿sí? Hoy mi predicación es toda una enseñanza que como pastor y maestro de la Escritura quiero dejarle a usted en el corazón. 14:7 dice, y allí evangelizo el evangelio. Parece que se repite, ¿no? Pero sí eso se usa como predicación de la buena nueva. Ahí, ¿en qué lugar estaban hablando de la buena nueva? En Derbe y Listra. Esto es cuando nosotros estamos hablándole a gente que no ha conocido, o cuando lo que se está levantando una misión para el levantamiento de una nueva iglesia. Entonces estamos viendo eso. Vamos a seguir porque son muchos versículos que este servidor tiene, ¿verdad? Y vamos ahora a ir a Primera de Pedro. Vámonos hasta allá a ver qué aprendemos. Capítulo 1. Versículo 12, y dice la Escritura, a esto se reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, ¿sí? Entonces está hablando, si usted ve el versículo 10, de que esto viene del Antiguo Testamento, los profetas, ¿verdad? Los profetas que profetizaron. Y dice que estos también predicaron, o sea, evangelizó la buena nueva por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces aquí vamos a ver algo también muy importante. La verdadera predicación no deja de tener la enseñanza y la influencia del Espíritu Santo. Aquí nos está aclarando Pedro que aún esos profetas, ¿sí?, predicaron el evangelio, como en el caso hay un capítulo, el capítulo 53 de Isaías, que se llama el evangelio del Antiguo Testamento, porque habla totalmente de la persona de Jesucristo. Entonces aquí nosotros estamos viendo cómo los profetas, ¿verdad?, fueron inspirados, fueron enseñados, fueron impulsados, fueron llevados por el Espíritu Santo. Entonces una predicación tiene que ser algo que otra vez tiene que ser llevada
por el Espíritu Santo, ¿sí? Esto que requiere, ya cuando entremos al predicador, requiere que el sujeto, que es el predicador, tenga que tener una vida de oración, una relación con Jesucristo, una relación con el Padre, una relación con el Espíritu Santo, y el rogar que el Espíritu Santo, como hoy yo lo hice, le pueda poner las palabras que tenga que hablar en esa predicación. ¿Sí? Estamos aprendiendo y estamos enfocando estos versículos de otra manera, porque la Escritura así es de abundante. ¿Sí? Ahora vamos a ver 1 Corintios 15:2. Me acompaña ya. Yo los voy a traer así para que no se me duerma. 1 Corintios 15:2, y dice la Escritura: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces aquí dice: si no retenéis la palabra que os he evangelizo, sois salvos si no creísteis en vano. O si retenéis, si no retenéis, no sois salvos. Entonces, ¿qué está diciendo, verdad, en esta hora? Que la predicación nos relaciona con la salvación. Al que no ha conocido, para que conozca la salvación. Pero al que ya conoció, para que la retenga. ¿Cuántos queremos retener eso? Porque hace rato hablamos que la predicación incluye la esperanza de vida eterna. Y la esperanza de vida eterna viene por un acto de salvación, pero hay que retenerla para que no sea en vano la palabra del Señor. Aquí vemos otra vez que está hablando de hablar de la palabra del Señor. Está hablando de la buena nueva y está hablando de retener la salvación. Esa es la verdadera predicación. ¿Vamos? Va usted aprendiendo, y estamos diciendo, y no estamos hablando nada más de puro evangelismo o de misiones, estamos hablando también que esto estaba dirigido a una iglesia ya constituida que se encontraba allá en Corinto. Vamos ahora a segunda de, vamos a ver, 14, 15, 2, ¿sí? Ya leímos primera de Pedro 1:12, sí. Ahora vamos a Apocalipsis 14:6. Vamos allá hasta allá para que veamos la revelación de Jesucristo. Y dice el 14:6: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para evangelizo, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Es indudablemente que la labor de un evangelista y la labor de cualquier cristiano cuando quiere evangelizar es predicar la buena nueva. Dice la Escritura que va a llegar el momento en que, aunque el hombre no predique, el Señor dijo que si nosotros no predicáramos, las piedras hablarían. Al que el hombre no predique, el Señor tiene preparado un ángel que trae el evangelio eterno para predicarlo, ¿sí? Para predicarlo a todas las naciones. Así es que si la iglesia no completa la evangelización, Dios la va a completar por la predicación del evangelio. Y eso es lo que el Señor va a hacer. Bueno, y hay ahí ese cumplimiento de ese evangelio eterno. Vamos a seguir adelante en el 17-18 de aquí de Apocalipsis, y vamos a mirar, ¿sí? A ver, o estoy equivocado. A lo mejor no estoy correcto. No estoy correcto. Entonces vamos a dejar ese versículo. Déjenme ver si se me juntaron ahí, si es, no. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a dejar ahí esa primera cara, la del evangelizo, que es un mensaje de las buenas nuevas a través del Hijo de Dios Jesucristo. Y vamos a ver ahora la otra cara de predicar, queruso, ¿sí? Esta palabra significa ser heraldo, ¿sí? O en general proclamar, ¿sí? Ser
heraldo. Entonces, un predicador es un heraldo, es un proclamador, ¿sí? Y esto tiene que ver con proclamar la palabra de Dios, con proclamar la verdad, la esperanza, con proclamar las enseñanzas de Jesucristo, que eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Tú puedes ir a algún lugar, tú puedes escuchar por internet, tú puedes ver en la televisión, y qué bonito habló. Dio muchos actos culturales, dio muchas historias, pero no habló nada, no proclamó nada, no fue un heraldo de Cristo. Un predicador es un heraldo de Cristo. O venimos a enseñar acerca de su vida, o venimos a enseñar de su ejemplo, o venimos a enseñar de su predicación, o venimos a enseñar de su palabra. En un sentido, acuérdense que cuando se describe a Jesucristo, dice, en el principio era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y esa es, la palabra es logos, Jesucristo es la palabra encarnada. Entonces, si la palabra encarnada es Jesucristo, un predicador debe de predicar la palabra encarnada. ¿Vamos de acuerdo? Estamos, bueno, si no estamos de acuerdo, por lo menos póngase de acuerdo no conmigo, sino con la Escritura. Yo estoy de acuerdo con la Escritura, ¿sí? Y entonces estamos viendo que es un heraldo, es un proclamador en general, ¿sí? Vamos ahora a Mateo 4:17. El mayor ejemplo de ser un heraldo es nuestro mismo Señor Jesucristo. Y tomé algunos pasajes donde se usa este término, ¿sí? Y vamos allá hasta Mateo 4 y vamos a encontrar ahí en Mateo 4, versículos 17 y luego el 23, vamos a encontrar que dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí la palabra es que Jesucristo se volvió un heraldo y él estaba siendo un proclamador. ¿Y qué es lo que él tenía por heráldica? Y un heraldo pues no habla escondidamente, habla en forma abierta. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era doble: arrepentimiento y la cercanía del reino de los cielos. Entonces eso es lo que él estaba proclamando, que era necesario el arrepentimiento. Ahora nosotros podemos decir que un verdadero predicador, en algunos lugares se está negando eso, debe de estar en una continua exhortación, en una continua amonestación, para que el pueblo de Dios permanezca en el arrepentimiento, y para el que no ha experimentado el arrepentimiento, se arrepienta. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia, que significa un cambio de mente, significa un cambio de posición, significa un cambio de dirección. Totalmente es un cambio de vida, ¿sí? Y el Señor lo que estaba es proclamando el arrepentimiento y el reino de los cielos. Después voy a hablar un poquito más, pero lo que estaba hablando el Señor es: ya llegó el que debe gobernar tu vida. Porque cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno. Y dice, ya está acercándose el reino de los cielos y yo quiero gobernar tu vida. Un predicador siempre va a estar hablando de quién debe gobernar tu vida. ¿Quién debe gobernar tu vida? El Señor. Y este es Dios, este es Jesucristo, y también quiere gobernar tu vida estableciendo no solo su persona en tu vida, sino su palabra, para que tú obedezcas su palabra y hagas su voluntad. Vamos viendo, estamos hablando de la predicación, del mensaje. El mensaje debe de incluir eso. Vamos ahora, les dije al 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y Queruso, predicando el evangelio del reino, sí, 2, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces aquí vamos a ver que un predicador enseña, ¿verdad? Sí, y un predicador predica acerca del evangelio del reino.
de la buena nueva de salvación, pero la buena nueva de salvación que reina, de la buena nueva de salvación que va a traer el gobierno de Dios a tu vida, que va a traer el reino de Dios a tu vida. Pero no solo ello, sino que un predicador, aquí nos está diciendo que Jesucristo, y todos dicen, excelente predicador Jesucristo, sino que también el predicador era un excelente ministrador. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Ahí no solo estaba enseñando y predicando el evangelio del reino, sino dice que estaba sanando ¿qué? Toda enfermedad y toda dolencia. Algo está pasando, ¿verdad?, en nuestra predicación. Claro que ahorita ya tomé algo del predicador, pero es difícil separar los tres términos. Yo quiero hablar, a veces los revuelvo, ¿verdad? Estamos hablando en este momento del verbo predicar, pero a veces me voy a la predicación, a veces voy al predicador, pero están íntimamente relacionados, es un poquito difícil separarlas. Vamos ahora a Mateo 10, 27. Estamos hablando de Jesucristo, que es el ejemplo. Otra vez Jesucristo. Y dice, ¿verdad? Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. ¿Sí? Aquí, amado hermano, nos está hablando y se usa esa palabra queruso y se traduce como proclamar. ¿Sí? Y Jesucristo nos está diciendo, yo soy el ejemplo. Yo les he dado una heráldica, yo les he dado una proclamación, ahora ustedes también proclámenlo si es necesario desde las azoteas para que todos lo oigan. Vamos a seguir adelante y nosotros vemos que tenemos que proclamar, yo ya lo cité, 1 Timoteo 3:16, pero vamos allá a 2 Timoteo 4:2. Vamos a ver qué nos está diciendo en esta hora la palabra del Señor, y dice 2 Timoteo 4:2, fíjese lo que le dice, y le dice, que prediques, que queruso, que prediques. ¿Qué es lo que prediques? Dice, cualquier cosa, cualquier tema. Hoy hay lugares en donde no se está predicando eso, sino se está dando terapias a la mente, ¿sí? O se está dando alguna enseñanza de hombres. Dice aquí el Señor que prediquemos una enseñanza de hombres, una cosa de hombres, ¿no? Dice que queruso, que prediques la palabra. Está diciendo la palabra. Entonces, el predicar tiene una exclusiva. ¿Qué vamos a predicar? Y ya lo confirmamos en Tito 1:1-3, la palabra. Voy a repetírselo, la palabra. Si no se predica la palabra, entonces no se está predicando. De acuerdo a las Escrituras, dirán, pues no está de acuerdo a las Escrituras, pero está de acuerdo a mí, está de acuerdo a este conferencista, está de acuerdo a este disertador. Pues sí, pero de acuerdo a los hombres, no de acuerdo a Dios. El Espíritu Santo está diciéndole a través de Pablo por el Espíritu Santo a Timoteo, predica la palabra. ¿Y cómo la vas a predicar? Y dice, predica la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y mire lo que dice aquí, y esto tiene que ver con el predicador, pero a lo mejor yo no regreso. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina es ahí enseñanza. Muy bien, vamos a dejar ahí un poquito porque quiero que usted distinga entre el verbo y entre el sustantivo. Ahora vamos a ver el sustantivo, la predicación. La predicación, sí, el otro es el acto de predicar. La predicación es la proclamación hecha por un heraldo de un mensaje, como yo estoy haciendo ahora. Es la proclamación hecha por un heraldo de un mensaje, la sustancia de lo predicado. Contrasta con el acto de predicar.
porque esta es la sustancia. Entonces, sí, el predicar, para que lo recuerde, es la acción, ¿sí? Pero la predicación es la proclamación que hace un sujeto, en este caso un heraldo, ¿sí? De un mensaje, ¿sí? Y contiene una sustancia y contrasta. Eso es lo que vimos en Tito 1:3. Pero vamos ahora a Mateo 12:41. ¿Me acompaña? Y vamos a ver el uso de ese término para que usted lo acabe de entender totalmente con las escrituras en la mano. Estas son palabras de Jesucristo. Miren lo que dijo Jesucristo: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos, aquí vuelve a confirmar, se arrepintieron, incluye la predicación del arrepentimiento, se arrepintieron, sí, se arrepintieron a la predicación de Jonás, sí, estamos hablando de la proclamación, al querigma, en griego es al querigma, ¿sí? Se arrepintieron al querigma o a la predicación de Jonás, ¿sí? Entonces ahí estamos comprobando, ¿verdad?, que es la proclamación. ¿Qué le dijo el Señor a Jonás? Te conoce la historia. Te vas a Nínive. No obedeció primero, sufrió lo del gran pez, ya que el Señor lo devolvió a la playa, ¿verdad? Ya se fue a cumplir a Nínive, y dice que él estuvo ahí predicando todo un día. Cruzó toda la ciudad, era una ciudad grande, y estuvo proclamando el mensaje de Dios, un mensaje de arrepentimiento, ¿sí? Y esa ciudad escuchó esa predicación. Vamos a seguir viendo. Ahora vamos a Romanos 16:25. Me acompaña, vamos hasta allá, porque yo quiero hacerlo usted, si se puede, alguien muy alistado, para que usted, ¿verdad?, de veras salga bendecido. Dice: que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. A lo mejor me está faltando. Es 16:25, perdóneme, leí mal. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Sí? Entonces, y otra vez aquí está diciendo que Pablo les había llevado el evangelio y les había proclamado, había sido heraldo de Jesucristo, ¿sí? Una predicación siempre tiene que tener esa proclamación de ser un heraldo de una persona. Así como está la palabra, tenemos a alguien, hay una persona que yo les decía la otra vez testificando, que me dijo: yo no quiero que me hables de Cristo. Pues ya no podremos tener ninguna relación, porque pues yo no tengo más que hablar de Cristo. Lo que estaba yo diciéndole, sí, yo soy un proclamador, y mi predicación, mi heráldica, el mensaje que yo comunico, siempre va a ser de Jesucristo. Entonces, en el caso de nosotros los cristianos, y si estamos escuchando a alguien que está comunicando este mensaje, que está comunicando esta predicación y no incluye, tenemos que pensar, bueno, ¿y dónde quedó Jesucristo? Inclusive ustedes han visto que aquí el mensaje de Jesucristo se comunica a través, porque la alabanza y la adoración, el objeto de la alabanza es Jesucristo, y nosotros incluimos siempre. Usted puede escuchar alabanzas muy bonitas y decir musicalmente estuvo muy bien, si usted sabe de música, si usted sabe de armonía, sabe de acordes, todo eso, pero puede que no sea una alabanza que esté proclamando, que esté predicando a Cristo, porque no lo incluye. Hay muchos mensajes que hablan, y algunas personas me han dicho: ay, estuvo re bonito ese canto. Dice, pero pues nunca habló del Señor. Se lo voy a aplicar a mi esposa, se lo voy a aplicar a mi novia. Porque no
estaba siendo proclamado Jesucristo. Lo mismo puede suceder no solo en las alabanzas y en la adoración o en los cantos de alabanza y adoración, sino en la proclamación que debe hacer un heraldo de un mensaje. Este debe ser totalmente cristocéntrico. 1 Corintios 1:21. Vamos hasta allá ahora y vamos a ver, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y entonces nosotros estamos salvados por ese querigma o ese querugma, como quiera usted llamarle, que es la predicación y que viene a ser para muchos una locura. Y ya te lo han dicho: ¿cómo que te volviste cristiano? ¿No te parece eso una locura? ¿Sí? Y a veces tenemos presiones no solo sociales, sino tenemos presiones familiares. Pero, amado hermano, nos está diciendo que la predicación es una locura, ¿sí? Y a veces usted está escuchando enseñanzas de Jesucristo como la sanidad, el dolor, las manifestaciones y obras extrañas del Señor, y mucha gente dice: yo ya no regreso a esa iglesia, porque esa iglesia predican locuras. ¿Cómo que la gente se cae? ¿Cómo que la gente recibe el poder de Dios? ¿Cómo que hablan en lenguas? ¿Cómo que echan fuera demonios? ¿Que no hay una iglesia sin poder a la que yo pueda ir? Y entonces no está viendo una predicación de locura, porque lo que más adelante vamos a ver, lo que es locura para el mundo es cordura y sabiduría de Dios y poder de Dios. Entonces la predicación a veces va a enseñar algunas cosas que para el mundo y que en su razonamiento pudieran ser locuras. Hay una persona que le decíamos: recibe el Espíritu Santo, Jesucristo bautiza con Espíritu Santo, y a lo mejor hablas en lenguas. Pues no, como que quiero con mi mente hablar en lenguas. No, es que es locura. No vas a hablar en lenguas con tu mente, vas a hablar en lenguas con tu corazón, vas a hablar en lenguas con tu espíritu, porque tu espíritu habla a Dios, así dice la Escritura. Y pues es que no entiendo, eso es una locura. Pues esa es una locura, ¿sí? Y es una locura, ¿verdad?, aceptar la predicación de Marcos 16, 15 en adelante: y predicar el evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Es una locura echar fuera demonios. Hay gente aquí que la locura de esa predicación y la manifestación de esa predicación se van de esta iglesia porque dicen: no, estuvo horrible, como que salieron los demonios. Dice: hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. No vamos a hacer ese reto como algunos. Hay una iglesia allá en Estados Unidos que hace el reto, ¿no?, de decir: aquí está un contenedor de vidrio lleno de serpientes de cascabel, mete la mano y no te va a pasar nada, ¿no? Pero nosotros vemos que en el capítulo 28 de Hechos, Pablo fue mordido por una serpiente muy venenosa que esperaban que muriera en el instante, y él, creyendo esa palabra, porque algunos dicen ese texto no está en los mejores códigos, en los mejores códices, no, pero en Hechos 28 sí está, y ahí se comprobó cómo él fue, y en el fuego nomás sacudió la serpiente y todos se quedaron esperando que cayera muerto, y no cayó muerto, no se hinchó, no le pasó nada. Dijeron: es un Dios. Es un Dios. Es la locura de la predicación. Beberán cosa mortífera y no les hará daño. No tenemos alguna cita en la Escritura, pero sí extrabíblicamente, hace muchos años, en los años 70, de aquel misionero que fue llevado a una tribu en donde el brujo los dejaba predicar el evangelio, y decían: cuando hable de la última cena, le vamos a dar su última cena, y los envenenaban y mataban a uno tras de otro. Pero este misionero iba lleno del Espíritu Santo y le dijo al Señor: ¿sabes qué, Señor? La locura de la predicación que he escuchado es que beberán cosa mortífera y no les hará daño.
Entonces yo me voy a sentar, no voy a rechazar lo que ellos llaman la última cena, y que aquí el brujo me la está preparando y me va a envenenar. Y dice que se sentó y comió, y deme otro, y órale, qué sabroso, y órale, y no se murió. Y entonces, el brujo y toda la tribu, se nos narra extrabíblicamente, se convirtieron al Señor porque él creyó la predicación de esa palabra, la proclamación de esa palabra, ¿sí? Y que dirán, ¿verdad? También la predicación dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y eso sí lo hemos visto, que a veces nosotros ponemos las manos, no es exclusiva del pastor, aunque gracias a Dios por la unción que nos da, pero, amado hermano, usted puede hacerlo. Bien, ya expliqué un poquito de eso, pero vamos a ver que esto está acompañado, y le damos la vuelta a 1 Corintios 2:4, que hemos usado para otras enseñanzas. Y ni mi palabra y ni mi predicación, o sea, mi querigma, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ya vemos que Jesucristo, cuando predicaba, sanaba enfermos y sanaba dolencias. Ahora aquí está diciendo nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Mi predicación incluye demostraciones del Espíritu y de poder. Fíjese bien, demostraciones del Espíritu, no demostraciones de nosotros. Es el Espíritu el que, cuando viene la verdadera predicación y cuando estamos ejerciendo la verdadera predicación, que va a tener, usando nuestra heráldica, usando nuestro mensaje, usándolo, tener demostraciones de espíritu y de poder. Entonces es esa la predicación verdadera, está acompañada no de cosas de hombre, está acompañada de demostraciones del espíritu y de poder. En los años 70 acontecieron cosas que hoy yo las puedo entender. Yo recuerdo, ¿verdad?, que salíamos a predicar el evangelio y sucedieron cosas como estas de demostración del Espíritu, ¿verdad? Y recuerdo que estábamos predicando el evangelio, pero por ahí había una persona indigente endemoniada, ¿verdad? Y esa persona, ¿verdad?, en cuanto nos acercamos por ahí, no, váyanse, no, ¿qué hacen aquí? No los quiero, vayan. Pero no hablaba él, hablaba el demonio, y no, ni se acerquen a mí, y se echaba para atrás, y uno dice, pues, ¿qué es esto? Nosotros estábamos muy verdes en eso del Espíritu, apenas empezábamos, pero hoy me pongo a pensar que era una demostración del Espíritu y del poder. No soportaba la unción ese indigente endemoniado, no la soportaba, no soportaba el poder de Dios, de tal manera que nos rechazaba, y ni siquiera fue agresivo, sino que él se alejó nada más y pedía que no nos acercáramos nosotros. Muy bien, entonces vamos ahora a buscar 2 de Timoteo 4:17. Vamos hasta allá. Vamos allá, ya vamos llegando. Ya me pasé. Y dice 2 Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. Entonces hay algunos resultados cuando se cumple la predicación, ese mensaje que trae la sustancia de lo predicado, que se refiere a las enseñanzas y a la persona y al nombre de Jesucristo, y dice que es con el propósito de que todos los gentiles lo oyesen. Y también dice algo, que cuando nosotros tenemos una verdadera predicación, somos librados de la boca del león. Se refiere al diablo, ¿sí? Entonces, amado hermano, cuando estamos haciendo una proclama y la predicación está siendo verdadera, somos librados. Es un acto de demostración del Espíritu y de poder de la boca del león. Muy bien. Entonces, vamos a seguir,
y estamos hablando y terminamos hablando ya de este sustantivo. Van tres: predicar, verbo; predicación, el sustantivo; y ahora predicador, que es la persona, ¿sí? O el nombre que lleva el heraldo. Dice: nombre o título dado a una persona o sujeto. En griego es kerux, y que predica o pregona un heraldo. Vuelvo a repetir: nombre o título dado a una persona o sujeto que predica o pregona un heraldo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, ¿sí?, la única vez que se usa para la palabra predicador es con Salomón. Y usted conoce que el libro del predicador es el libro del Eclesiastés. Es un libro escrito por Salomón. Y la palabra ahí, Cogelet, significa eso: un asambleísta, alguien que reúne gente para enseñarle una predicación y predicador. Vamos a ver algunos ejemplos ahí y nos vamos ahora hasta Eclesiastés, porque no estos términos son más del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento. La única vez nosotros vamos a encontrar en el Antiguo Testamento profetas, que eran la boca de Dios; vamos a encontrar proclamadores, sí, vamos a encontrar pregonadores. Eso lo vamos a ver en un momento. Vamos ahora ahí a Eclesiastés y ya estamos llegando ahí. Ya me pasé un poquito, estoy en Cantares. Eclesiastés, ahí dice en el capítulo 1 y 12: palabras del predicador, del Cogelet, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Quién era el hijo de David, rey en Jerusalén? Salomón. Versículo 12 dice: y yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, identificándose que él sí entendió perfectamente que era un predicador, un proclamador, sí, un heraldo, ¿verdad? Un sujeto que pregonaba un mensaje dado. Vamos ahora a Eclesiastés 12 para terminar. Este es el libro del predicador, versículos 9 al 14, y dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Entonces, ¿qué enseña un predicador? Sabiduría, ¿sí? Si no te están dando sabiduría, ¿y qué sabiduría? Es la sabiduría que enseña un predicador. La sabiduría del hombre, la sabiduría animal, la sabiduría diabólica o la sabiduría de Dios. Enseña la sabiduría de Dios. Entonces usted tiene que distinguir: un predicador está enseñando la sabiduría de Dios. Si alguien que usted escucha en una congregación o en el internet o en un medio que está enseñando sabiduría de hombre, pues entonces esa no es una predicación, ¿sí? Puede que sea una filosofía, puede que sea una técnica, puede que sea una conferencia, no sé, pero no es una predicación. El predicador enseña sabiduría. Vamos adelante. Tanto más enseñó sabiduría al pueblo. ¿A quién se la dirigía? Al pueblo de Dios. E hizo escuchar, e hizo escudriñar. ¿Qué hace un predicador? Va guiando, ¿verdad? Es también un maestro. Hace escuchar, hace escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Como yo hoy lo que estoy haciendo, ¿sí? Versículo tal, de tal parte de la Escritura, versículo tal, de tal parte de la Escritura, versículo tal, ya van muchos versículos. ¿Qué le estoy haciendo? Escudriñar. Me dijo una persona: es que usted da demasiados versículos y a mí me cansa. Es que yo no quiero predicar, yo quiero que escudriñes la Escritura, que la misma Escritura te predique, no yo. Vamos viendo, hermanos, para que ya también no digan: ah, caray. Y vamos a ver: e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. El proverbio significa, mashal, significa una enseñanza suprema, una enseñanza superior. Entonces, un predicador da una enseñanza superior. En la mañana yo platicaba con una persona, ¿verdad? Y estaba yo diciéndole que
que nosotros no podemos creer en el equilibrio entre las fuerzas del bien y el mal. Un predicador verdadero que enseña de Jesucristo siempre va a predicar que el Señor Jesucristo es luz y es controlador y superior a las tinieblas. Que el Señor Jesucristo es Dios creador y que aún ha creado a Satanás y que Satanás está sujeto al Señor Jesucristo. Que el poder de Dios es mayor que el poder de las tinieblas. Si vamos, la enseñanza superior, que la enseñanza de Cristo y la doctrina de Cristo y la buena nueva de Cristo es superior a cualquier enseñanza buena. Yo a veces le digo, qué bien que usted y yo lo hice en mi hogar, busquemos que nuestros hijos se preparen, que se eduquen. Pero ¿de qué les sirve que se eduquen? ¿De qué les sirve tener una licenciatura, varias maestrías, hablar varias, ser un políglota, hablar varias lenguas, tener doctorados, si se va a ir al infierno? Los proverbios tienen una enseñanza superior. Ya hace rato dije que la verdadera predicación contiene una esperanza de vida eterna. ¿De qué le sirvió todo ese conocimiento de hombre si se va al infierno? ¿Qué entonces tenemos que hacer? Que nuestros hijos sean una gente preparada en este mundo, pero también los tenemos que preparar para la vida eterna. Darles un mashal, un proverbio, una enseñanza suprema, una enseñanza superior. Esa es lo que debe de hacer un verdadero predicador. ¿Sí? ¿Está yendo conmigo? Vamos a leer, seguimos, versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Entonces, pues tratamos, ¿verdad?, de que sean palabras agradables, aunque algunas no lo son, porque son exhortaciones, y escribir rectamente palabras de verdad. Aquí estamos hablando, ¿qué debe de hablar un predicador? Palabras de verdad. Entonces nos regresamos al mensaje que di la vez anterior, en donde estamos hablando la necesidad de que los que somos predicadores del Evangelio de Cristo y que somos predicadores de Cristo y de la doctrina de Cristo, debemos de hablarles palabra de verdad. Yo estoy a favor de la demostración del Espíritu y del poder, pero cuando en las iglesias se hacen modas, yo las combato. Y un tiempo se hizo la moda de que el Señor andaba repartiendo diamantes. Y llegó una persona, dijo, yo fui a tal iglesia, no la voy a decir, no se trata, y ahí estaban los diamantes. Entonces yo llegó y le dije, ¿ah, sí son diamantes? Saqué el martillo de mi oficina, dije, tráeme ¿me permites tu diamante? ¿No te molesta? ¡Pum! Le dio un martillazo a su diamante y se hizo pedazos. No es diamante, le dije. Eso es mentira. Es que el predicador es muy famoso, me importa. Es que la iglesia es muy grande, me importa. Esa no es palabra de verdad. Y me dijeron, ¿verdad? ¿En tu iglesia no están cayendo diamantes? No, están cayendo bendiciones espirituales. Porque yo no quiero predicarles mentira, sino palabra de verdad. Que hermano, entonces está medio aburrido porque era re bonito, ¿verdad? Yo sé que la unción está, pero te voy a aventar la unción. No, yo no te voy a aventar la unción. La unción está. Si hay algún reto, ya les he dicho, aquella persona que dijo, tú empujas a la gente o le pagas en dólares. Dije, muy bien, entonces, ¿quieres el reto de Dios? Con todo gusto. ¿Sí? Ponte allá 2-3 metros. Señor, está retando. Dice que la unción que tú me has dado es porque yo los empujo, yo los aviento o porque les pago en dólares. Ahora muéstrale la unción. ¿Y sabe qué hizo el Espíritu? Aunque estaba hacia 2-3 metros, ¡fum!, lo aventó por allá y se paró y dijo, ¡ah, caray! Otro llegó y me retó en las demostraciones del Espíritu, en la palabra de predicación. No, dice, a mí sí que nada. A mí no me vas a dejar
nada y no me vas a engañar con nada, no es palabra de verdad. Y dijo, me voy a poner en una esquina, y así como en una esquina esa columna se puso. Y me dice, a ver, que me tire la unción ahora. Y le dije, Señor, te está retando a ti, no a mí. La unción no es mía, la unción es tuya. Señor, ahora muéstrale que la unción es tuya y que aunque está, y estaba grandote, medía como 1.90 la persona, aunque está grandote, fuertote, muéstrale tu unción. Y estaba ahí entre la esquina. Y se paró y dice, a ver si es cierto. ¿Y saben qué? El espíritu de atrás le dio un trancazo y de boca se fue. Lo sacó de la esquina y se paró asustado. ¿Quién me pegó? ¿Quién te pegó si estabas ahí en la esquina? Dios no va a apoyar mentiras, porque Dios es Dios de verdad. Y nuestra predicación tiene que ser de la verdad. Si hay retos, debemos de aceptarlos, pero Dios se va a glorificar. Pero si nosotros predicamos palabra, porque la Escritura, yo le dije a esas personas, en 1 Juan 2:20 y 27 dice que la unción que nosotros tenemos es verdadera. Quiero que se ponga usted en la esquina y me diga, a ver, yo me pongo, no, yo no voy a aceptar eso, ¿verdad? Como una persona, un pastor que fui a visitar y le digo, beberán cosa mortífera, y estaba usando ácido. Dice, pues bébete este ácido. Le dije, bébaselo usted, yo no voy a retar a Dios, usted es el tonto, no yo. Le dije, y me fui. No quería creer, pues que no crea, pero no es a capricho del hombre, es cuando Dios disponga. Me voy a poner en el mover del Espíritu, el que el Espíritu me guíe, pero yo no voy a hacer cosas. Es como al que me dice, súbete a la azotea y tírate, total no te va a pasar nada. Como le dijo a Jesucristo, a los ángeles va a mandar. ¿Yo quién es tú, diablo, para ordenarme? Sí, para que no se desubique en el aspecto de lo que vengo enseñando, que el predicar tiene que acompañarse de demostraciones del Espíritu, no del hombre, y del poder de Dios, no del poder del hombre. Y ahora, palabra de verdad. Seguimos el 11, dice, fíjese bien, el 11 dice el predicador, las palabras de los sabios son como aguijones. Ay, hermano, ya no predique, pues salí todo aguijoneado. ¿Ya lo oyó? Las palabras de los sabios son como aguijones. Y dice aquí, como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. ¿Ha leído esto? Como clavos hincados. Entonces imagínese que usted tiene un clavote de 2 pulgadas y pone la rodilla. Son los maestros de las congregaciones. Entonces, a veces la predicación no va a ser tan dulce. A veces van a ser como aguijones, a veces como clavos. ¿Sí? Hace poco una persona me dijo, ¿y usted cómo sabe todo lo que está pasando en mi familia? Todo lo que dijo. ¿Y quién le dijo? A mí nadie me dijo. No es que yo ande investigando qué pasa en tu familia, simple y llanamente le cayó como aguijones y como clavos. Y luego dice, como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones, y dice, dadas por un pastor. Yo estaba diciéndole a un pastor, mira tal oveja, así, 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 no de esta iglesia, Y yo discerní esto y esto y eso. Y me dice una persona, ¿por qué no le dijo? No, porque yo no soy el pastor, él es el pastor, que le diga. Yo tengo que andar corrigiendo ovejas de otro lugar. Yo voy a corregir las ovejas de aquí. Y siempre estoy tratando de corregir las ovejas de aquí, en el sentido de la predicación que tengo, porque soy el pastor de aquí. Corrijo a mis pastores como apóstol, pero pues ellos son pastores que también le muevan. A ellos les toca, no a mí.
Sí, porque qué bonito, ¿verdad? Ven y tú y tus palabras sean como aguijones y como clavos hincados, órale, dale duro. Y pues yo como pastor aquí quedo muy bien. No, te dijo palabras muy duras, pero no, usted éntrele. O sea, un pastor y un maestro tiene que tomar esa clase de predicación. Qué bárbaro, este hermano Salomón, lo que estaba hablando al final de esta parte. Y dice, ahora hijo mío, a más de esto, sea amonestado. Ya les he dicho, y las iglesias no quieren que se amoneste. No, se van a ir. Pues ya se fueron algunos, qué bueno, pues quiere decir que no les cayó la amonestación, pero al que le cae aquí sigue. Al que le cae aquí sigue. No hay fin de hacer muchos libros y en mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este. Fíjese nada más. Y aquí hablamos de eso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ay, no nos hable de eso, que Dios juzga. Bueno, ¿cómo no vamos a hablar? ¿Cómo no vamos a predicar que el juicio empieza por la casa de Dios? Una vez hablé sobre el capítulo 10 de Hebreos y una persona me dijo, esa palabra está durísima. ¿Cómo que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo y que Dios juzgará a su pueblo? Pues así dice, ¿o no? Y que el juicio empieza por la casa de Dios. En la mañana decía el hermano Eliud, cuando nosotros los cristianos no queremos guardar los mandamientos y la palabra del Señor, ¿a quién cree que primero va a castigar el Señor? ¿Al impío que no conoce o a usted que conoce? A usted que conoce. No nos diga eso. Díganos que todo está bien para que le aplaudamos. No, yo no quiero sus aplausos. Yo quiero que ustedes vivan la verdadera predicación. Vamos a seguir adelante. Ya les dejo con el predicador del Antiguo Testamento, que algunos dijeron, no va a estar tan duro. No, estuvo muy fuerte lo que Salomón predicó. Vamos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en el Querux del Nuevo Testamento. Vamos a dejar el Cogelet de Hebreo y 1 Timoteo 2:7. ¿Me acompaña, por favor? ¿Está usted aprendiendo? Yo sí estoy aprendiendo y aprendí mucho con este mensaje. Y dice ahí, para esto yo fui constituido predicador. ¿Cómo dice? Yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento. Y maestro de los gentiles. Y como dice, en fe y en verdad. En fe y en verdad. La vez pasada yo estaba hablando de la fe. Y voy a hablar en un momento más. 2 Timoteo 1:11. Y mire lo que dice la Escritura. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, aquí nos estamos viendo que el predicador a veces va a tener otros oficios. En este caso, Pablo tenía como apóstol. A veces la palabra apostolos se usa como predicador en algunos pasajes. No se lo voy a dar, aparte de los otros términos, se usa porque un apóstol es un enviado, ¿sí? ¿Y a qué ha sido enviado una persona? ¿A predicar lo que se le da su gana? No, ha sido enviado para predicar acerca del Señor Jesucristo, de su reino y de la palabra de Dios. A eso ha sido enviado. Si no, pues no es apóstol. Y dice ahí en fe. Y dice ahí, en fe, ¿sí? En fe. Entonces, pero quiero tratar al ratito eso. Muy bien. 2 Timoteo 1:11, vamos a dejarlo, ¿sí? A 2 de Pedro 2:5. Este es muy interesante porque aquí es la misma palabra, querux, pero está traducida como pregonero, ¿sí? Entonces vamos a ir allá a 2 de Pedro 2:5, ya voy llegando, y dice la Escritura. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, predicador de justicia, fue Noé. Sí, la palabra ahí es, fue predicador de justicia y dice,
con otras 7 personas, también fueron predicadores, otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. No se confunda. ¿Cuántos se salvaron en el arca? 8 personas, que era Noé y su familia. Pero aquí no se confunda, no se refiere a su familia aquí. Dice que había en ese tiempo, antes de Noé, otros 7 predicadores. Otros 7 predicadores de la justicia de Dios. Entonces, ¿qué incluye para un predicador, para un proclamador? Que hablemos de nuestra justicia, que hablemos de que la salvación es por nuestras obras, que hablemos de que por buenos vamos a alcanzar la justificación. No, tenemos que hablar de la justicia de Dios. Noé predicó de la justicia de Dios, fue un pregonero de la justicia. Un predicador es un heraldo, un pregonero de la justicia de Dios. Qué bueno que alguien tome el tema de la justicia de Dios y de la justificación. Es tan importante. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, pero dice por medio del Señor Jesucristo. Eso es lo que tiene que hacer un predicador, predicar que nosotros no somos justos, pero tenemos a alguien que es justo y que vive en nosotros y que está queriendo en esa hora que cambiemos nuestra manera de ser, dejemos de hacer cosas injustas, pero que si hacemos cosas injustas y confesamos esas cosas injustas, el Señor nos perdona, nos limpia su sangre y siempre nos tiene en su justicia. Noé fue predicador de la justicia y hubo 7 varones que se esforzaron para, antes que él, ya estaban afligidos de predicar, que entendieran la justicia de Dios, ¿sí? David era un predicador, David el rey, un predicador de la justicia de Dios. En la parte final del Salmo 71 dice, desde mi juventud tú me has enseñado y hasta ahora he manifestado tus maravillas, ¿sí? En el tiempo de la vejez y de las canas no desampares hasta que anuncie tu poder a los que habrán de venir, tu potencia, a tu poder a la posteridad y tu potencia a los que habrán de venir y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Grandes cosas ha hecho Jehová, ¿quién como tú? Esa es la parte final del Salmo 71. Entonces David pregonaba y era un predicador de la justicia de Dios. Nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento, bueno, empezando por Jesucristo, pero después el que Dios levantó como un predicador y un apóstol de la justicia de Dios y que está pasmado fuertemente en el libro de Romanos es Pablo. Pablo habló de la justicia de Dios, pero no dejaron de hablar otros. Pedro, en primera de Pedro 3:18, que aquí hemos repetido, habla de la justicia de Dios. ¿Qué dice primera de Pedro 3:18? A ver, los que se lo aprendieron, ¿verdad? Sí, que el Señor fue, ¿qué? Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, y para llevarnos a Dios, bueno, mejor lo vamos a leer, porque ya se me cruzan los cables con tantos versículos. Ahí está muy cerquita. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, Pedro también fue un proclamador como Noé, de predicador, un pregonero de justicia. El más bendecido en esa revelación, como dije, fue nuestro hermano Pablo. Muy bien, vamos a ver. Aquí nosotros vemos que hay una palabra, ¿verdad? Que se da, ¿verdad? Aquí como predicador también una palabrita que se dice cata angelus. Es un proclamador o heraldo bajo el mensaje de Dios. Proclamación hecha en público. Vamos a ver Hechos 17:18. Pero fíjese bien que este término, bajo el mensaje de Dios, es un proclamador bajo el mensaje de Dios. Entonces un predicador en ese sentido debe ser un proclamador bajo el mensaje de Dios.
Ningún otro mensaje. Ahora ya vimos, ¿verdad? Jesucristo es la exclusiva, la palabra de Dios es la exclusiva, y ahora estamos viendo que tenemos que ser proclamadores de un mensaje exclusivo. ¿Qué es el mensaje exclusivo? Un mensaje de Dios. Si no te están dando un mensaje de Dios, qué triste, hermano. ¿A qué vienes a la iglesia? ¿A qué vienes a la congregación? ¿A recibir una conferencia? ¿A recibir una técnica? ¿A recibir una filosofía de hombres? ¿A recibir una tradición de hombres? ¿O a recibir un mensaje de Dios? ¿A qué vienes? ¿Qué tu alma está pidiendo? ¿Qué tu espíritu está pidiendo? Eso que están escuchando. Si en verdad tú eres hijo de Dios, tú no soportarías ello, tendrías que levantarte y decir: yo me salgo de este lugar, porque aquí ni estoy recibiendo palabra de Dios, ni estoy recibiendo enseñanzas de Jesucristo, ni estoy recibiendo de la justicia de Dios, ni estoy recibiendo ningún mensaje de Dios. Entré y salí peor. Cuando hay una verdadera predicación, entonces tú no entras igual y sales igual o sales peor. Tú entras y sales con una esperanza. Tú entras y sales con una administración. Tú entras y sales diciendo: esto me hacía falta hoy. Algunas veces, aunque sí ha habido gente que me viene a reclamar por lo que se enseña y se predica a través de este servidor y en este lugar, hay también gente que me dice: lo que usted habló hoy, a mí me hacía falta. Qué bueno que hubo algunos amenes, aunque sea 3, no importa, gloria a Dios. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver, dije Hechos 17 y 18. Esta palabrita que fue un proclamador del mensaje de Dios, fue dada por Pablo. Hechos, ya voy llegando, ya me pasé. Hechos 17, 18, y dice ahí: y algunos filósofos, fíjese lo que se estaba hablando en ese lugar, filosofía de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es voy a ponerle cata angelus, bajo el mensaje de Dios, porque el ángel es un mensajero de Dios, bajo el mensaje de Dios, ¿sí? Y parece que este palabrero, y otro dice, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba, ¿qué les predicaba? El evangelio de Jesús. Y otra cosa, predicaba de un Cristo vivo, y eso no lo habíamos visto hasta ahora, predicaba de la resurrección. Hoy estamos aquí reunidos porque este es el día en que nosotros celebramos y pensamos, aunque a lo mejor por los tiempos del hombre no es así, en que Cristo resucitó, porque Cristo resucitó en el primer día de la semana, y estamos en el primer día de la semana. Cuando hoy en la mañana estábamos orando juntos, mi esposa, Eliud y yo, veníamos y estábamos diciendo: Señor, gracias porque nos das la oportunidad de servirte, porque venimos a celebrar tu resurrección. Quiere decir que estamos diciendo: Cristo vive, Cristo viene, y que Él es un Dios vivo y resucitó. Eso es lo que estaba predicando Pablo. ¿Era mensaje de hombres lo de Pablo? ¿Eran otros dioses, como le dijeron? No. No lo quisieron oír porque no era la filosofía de los epicúreos, de los estoicos, de los griegos. Querían escuchar filosofías de hombres. Qué triste hoy que en algunos lugares que se dice en congregaciones se estén escuchando filosofías de hombres, se estén escuchando técnicas de hombres, cuando, amado hermano, nosotros tenemos aquí ese mensaje que es el mensaje de Dios y que estamos bajo ese mensaje. Primera conclusión: ¿estás oyendo en tu iglesia local o grupo cristiano, congregación, la verdad? A través del predicador. ¿Su predicación es dentro de la verdad de Dios? Recuerda que la fe viene por el oír. Por eso hoy el pueblo de Dios no tiene fe, porque la fe viene por el oír. ¿Qué dice? Que también lo enseñé, Romanos 10, 17. ¿Qué dice? Que la fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Si no te dan palabra de Dios, ¿dónde está la formación de la fe? No hay fe. Si no hay un mensaje de Dios, ¿dónde está la formación de la fe? Si no hay un mensaje de poder y de demostración del Espíritu y de un Cristo que resucitó y que justifica, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Por eso hoy el pueblo de Dios no tiene fe. Oye, va a haber un milagro. No, yo no creo que haya eso, ya los milagros ya pasaron. No hay fe, porque no está viendo una verdadera predicación. Primera conclusión. Vamos a ver, nos saltamos ahora. ¿Qué contiene la verdadera predicación de acuerdo a lo que se ha enseñado hoy? Hay algunas cosas yo dije. Pero Juan el Bautista hizo lo mismo que Jesucristo, predicó el reino de Dios y la cercanía del reino de los cielos. Nosotros tenemos que predicar que Cristo ya viene, que el reino de los cielos está pronto para manifestarse y que Cristo va a reinar sobre esta tierra, ¿sí? Cristo Jesús le siguió y ya lo vimos, ¿sí? Y estuvo predicando intensamente, ¿verdad? Y agregó, como hace rato dijimos, y lo estamos resumiendo, ministración. Él sanaba por los enfermos, echaba fuera demonios y sanaba las dolencias de las personas. Y nosotros, iglesia, ¿qué nos dice? Vamos ahí a Lucas 24:47 para leer. Ya estoy llegando al final de esta enseñanza. Y dice, y que se predicase en su nombre, dijo Jesús, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento, otra vez, dice, y el perdón de pecados. Ahora agregamos que el Señor dice, diles que yo les he perdonado sus pecados y que se los puedo perdonar. Esa es la verdadera predicación, dice, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así es que esto es lo que el Señor estaba diciendo a nosotros, la iglesia. Hoy, amado hermano, es el tiempo, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice Mateo 24:12. Y dice Mateo 24:12, es el tiempo. Mateo 24, hoy es el tiempo. A lo mejor 12 al 14 dice ahí. Yo creo que estoy equivocado. No es cuando se encontró con los discípulos de Emaús, ¿sí? Entonces vamos a ver, sí, exactamente, sí, estoy correcto, es del 24, pero es que el Señor Jesucristo, ahí vamos a estar hasta el 24, perdónenme, me equivoqué, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Sí? Llegaron a la aldea donde iban e él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces pues entró pues a quedarse con ellos. Entonces, ¿qué es lo que estaba hablándole el Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Cuál era el contenido de su predicación? ¿Cuál era el contenido que daba Jesucristo? Las Escrituras. Lo que era dicho por los profetas, lo que era dicho por Moisés, las Escrituras. ¿Cuál debe de ser el contenido de nuestra predicación? Las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que predicar la palabra. Hechos 14:25. Estoy ya resumiendo, pero son varios versículos de resumen. Y dice ahí, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. ¿Ah? Sí, Atalía, sí. Dije, caray, yo estoy predicando aquí del artista. No. Predicar la palabra. Dije, ya me equivoqué. Muy bien, ya hablamos de la palabra de fe. Y ahora vamos a ver Hechos 28:31. Que también tenemos que tener como contenido de la predicación, aunque ya lo hemos dicho, lo vamos a confirmar, y dice Hechos 28:31, predicando el reino de Dios y enseñándoles
acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Dos cosas hacía: predicar el reino de Dios y enseñarles acerca de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer los que predicamos? A hablar del reino de Dios, este es el gobierno de Dios, como ya hemos dicho dentro de la predicación, y del Señor Jesucristo. No nos vamos a cansar, y yo le diría, ¿cómo se puede cansar a alguien de que hablemos del Señor Jesucristo? ¿Quién en esta hora alzaría su mano y podría decirme, yo ya conozco todo del Señor Jesucristo? ¿Por qué nos cansamos de hablar del Señor Jesucristo? No debiéramos de cansarnos, porque nadie ha alcanzado, y debemos de tender, crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo siempre, ¿sí? Indudablemente que la predicación tiene que estar acompañada de demostración del Espíritu y de poder, esto ya lo vimos, ¿sí? Y algo muy importante, no a la predicación de vanas palabras. Las palabras vanas significan palabras inútiles, vacías, que no muestran el poder de Dios. Vamos allá a 1 Corintios, eso sí lo quiero leer. Vamos a ver, porque tenía una lucha Pablo ahí con ciertos predicadores. Y dice Pablo, a ciertos predicadores, a cierto predicar, a cierta predicación, dice en 1 Corintios 4:18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces el Señor, hablando a través de Pablo por el Espíritu Santo, nos está diciendo que muchas congregaciones, muchos predicadores que dicen ser predicadores de Jesucristo, no están predicando palabras de Dios, que no están predicando palabras vanas, y que no consiste el reino de Dios en palabras. No es que prediques bonito, yo no predico bonito, yo predico tosco, como dijo Pablo, sino el poder en que andan. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Dónde está el poder de Dios? Yo les he dicho que me siento avergonzado que algunas cosas no han sido cambiadas en esta congregación por el poder de Dios. Pero vas tú en algunos lugares donde se dice que tienen la unción. La unción, la unción, la unción. Bueno, y ahí están todos los paralíticos sin levantarse. Y ahí está mucha gente que trae enfermedades terminales y no se levantan y no son sanados. ¿Dónde está el poder de Dios? La verdadera predicación y el verdadero predicar y el verdadero predicador debiéramos estar preocupados porque el poder de Dios se manifestara. Si no, entonces no estamos teniendo el apoyo del Señor, porque el Señor predicaba acompañado de poder. El Señor acompañaba con demostraciones de espíritu, y uno tenía que avergonzarse. Por lo menos que tengamos un poco de vergüenza de decirle: Señor, no estamos haciendo las cosas conforme a lo que tú narras en las Escrituras, y no estamos predicando más que palabras que no traen más que cosas vanas, cosas inútiles, y no están acompañadas de poder. Muy bien, vamos a ver, ¿sí? No a la predicación de otro Jesús, fuera de lo descrito en las Escrituras. Segunda de Corintios 11:4. Vamos ahí y dice la Escritura: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, pues usted sabe si lo toleran. Y eso ha formado iglesias con doctrina de error. Eso ha hecho que se hagan grupos heréticos que están dañando y que dicen llevar muchas veces el nombre de Jesucristo, pero que no están creyendo en Él, ni lo están reconociendo como Dios, ni están reconociendo su poder, ni están reconociendo su palabra. Es muy triste que así
se haga. Termino. Es tiempo de temer a Dios, de temer la palabra de verdad y de discernir entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Amado hermano, Malaquías capítulo 3, voy a leerles y con esto doy por terminado mi mensaje. Malaquías capítulo 3, versículos 16 al 18. Y dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis, vea esta palabra, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Como un acto de honestidad, quiero decir que las fuentes de consulta fueron tomados del diccionario expositivo de palabras del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento exhaustivo del hermano W. Vine y de la concordancia exhaustiva de la Biblia del hermano James Strong, para que ustedes sepan de dónde saqué especialmente las palabras de griego y de hebreo. Que el Señor te bendiga y te dé discernir entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios.